Bienvenidos. En este vídeo aprenderás sobre una de las leyes fundamentales en la electrónica, la ley de Ohm. Descubriremos quién la formuló, sus conceptos clave, ejercicios prácticos y una ley que puede ser complementaria. Empecemos. Georg Simon Ohm, nacido en Erlangen, Alemania, fue un físico y matemático destacado por descubrir la relación entre voltaje, corriente y resistencia en los circuitos eléctricos. Antes de su trabajo, el conocimiento de la electricidad era limitado. A través de sus estudios sobre cómo la longitud, el grosor y el material de un conductor afectan su capacidad para conducir electricidad, Ohm formuló su famosa ley, que describe el flujo de corriente a través de un conductor, revolucionando la comprensión de los fenómenos eléctricos. Voltaje EV, es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito. Se mide en voltios V. El voltaje se puede interpretar como la presión que empuja las cargas eléctricas a través de un conductor, aunque en algunos casos se puede llegar a ver como tensión o con una E, pero es básicamente lo mismo. Corriente, y es el flujo de carga eléctrica que circula por un conductor. Se mide en amperios A. Cuanta más corriente fluya, más cargas eléctricas pasan a través del conductor por segundo. Resistencia R, es la oposición que presenta un material al flujo de corriente. Se mide en ohmios. Cuanto mayor sea la resistencia, más difícil será que las cargas eléctricas fluyan por el material. La corriente. Si el voltaje aumenta y la resistencia se mantiene constante, la corriente aumentará. Si la resistencia aumenta y el voltaje se mantiene constante, la corriente disminuirá. Resistencia. A mayor resistencia, menor será la corriente para un mismo voltaje, a menor resistencia, mayor será la corriente, voltaje, a mayor corriente y resistencia, mayor será el voltaje necesario. Si la corriente disminuye o la resistencia baja, el voltaje requerido será menor. 1. Un motor de corriente continua, EDC, tiene una resistencia interna de 2 ohm, y funciona a 12 voltios. Queremos calcular la corriente que fluye a través del motor. Lo primero que hay que hacer es sacar los datos que el problema nos está proporcionando y vemos que en el problema nos dice que tiene una resistencia interna de 2 ohmios y funciona a 12 voltios y luego nos dice que ocupamos calcular la corriente que fluye a través del motor. Entonces ya con estos datos tenemos lo que necesitamos. Ahora hay que ver qué fórmula se adapta a los datos que tenemos y aquí nos vamos a ayudar del triángulo de Ohm, que es una ayuda visual sencilla que es utilizada para recordar las relaciones entre el voltaje, la corriente y la resistencia según la ley de Ohm. Este triángulo facilita encontrar cualquiera de las tres variables si se conocen las otras dos solo con cubrir la variable que se requiere calcular, y las otras dos variables te darán la operación a realizar. Por ejemplo, si cubres V queda I por R, si cubres I queda V sobre R, y si cubres R queda V sobre la primera. Este método es útil porque permite recordar fácilmente las fórmulas sin necesidad de memorizarlas, simplemente siguiendo la estructura del triángulo. Ahora viendo los datos y el triángulo vemos que si cubrimos la I, que es lo que desconocemos, sabemos la fórmula que hay que utilizar, que es voltaje sobre la resistencia. Ya solo hay que sustituir los datos y resolver el problema y nos da que la corriente es de 6 amperios. Ahora vamos con otro problema que dice: tienes una bombilla que consume una corriente de 2 amperios a cuando se conecta a una fuente de voltaje de 12 voltios V. ¿Cuál es la resistencia de la bombilla? Como en el caso anterior, primero hay que obtener los datos que nos da el problema, que nos dice que bombilla que consume una corriente de 2 amperios y se conecta a una fuente de 12 voltios y nos pide calcular la resistencia de la bombilla. Como lo que pide es saber la resistencia, tapamos la R en el triángulo y vemos que para resolver el problema hay que dividir el voltaje entre la corriente y así nos dará la resistencia, que es de 6 ohmios, y así de fácil se puede llegar a resolver los problemas con ley de Ohms. Esta ley es muy importante en la electrónica ya que se necesita para saber cómo funcionan los circuitos eléctricos. A pesar de que esta ley es muy importante, también es necesario tener en cuenta otra ley que puede llegar a ser complementaria, que es la ley de Kirchhoff, que hablaremos brevemente en este vídeo. La ley de Kirchhoff consta de dos bases, una es de corriente y otra sobre el voltaje. La de corriente habla sobre que la suma de corrientes que entran a un nodo debe ser igual a la suma de las corrientes que salen de ese nodo, y la de voltaje habla sobre que la suma de las diferencias de potencial alrededor de cualquier lazo cerrado en un circuito debe ser igual a 0. Y eso sería todo por el vídeo de hoy. Si gustas apoyarnos puedes hacerlo con un like o suscribiéndote al canal. Muchas gracias y hasta la próxima.